Buenas noches y bienvenidos a un seminario más de evolución. Estos son los seminarios de los martes a las 19 horas, a donde, como ustedes saben, siempre compartimos varios temas acerca de adicción y sobre la recuperación. Mi nombre es Juan Pedro Sapén y, como todos los martes, vamos a estar compartiendo este seminario que habla sobre nuestro primer paso acerca de nuestro programa budista de recuperación, y lo que vamos a ver es eh, este primer paso, desplegarlo, analizarlo y comentarlo. Y después yo voy a hacer una pequeña meditación que va a complementar el resto de la presentación y del seminario. Así que vamos a comenzar para todas las personas que están participando hoy. La idea es que también quede grabado en la nube, y en las próximas semanas o los próximos días les voy a estar enviando el seminario que está ya en la nube, y se puede ver después porque queda en el canal de YouTube. Así que el canal es Evolución, Acción en Recuperación. Así que vamos con las cuatro nobles verdades, como las decimos, y vamos a analizar hoy, y vamos a compartir hoy la primera noble verdad, entendiendo que el programa de rehabilitación de la adicción al alcohol o a las drogas, basado en el budismo, tiene como principio el desarrollo de estas cuatro verdades, lo que nosotros llamamos cuatro nobles verdades, y trabajar sobre ellas, y de esa manera lograr más concentración, mayor contento y mayor organización a lo largo de los cambios prácticos y cotidianos que la recuperación tiene. Así que, básicamente, en el camino de lo que vamos a compartir, como personas que podemos haber estado luchando o padeciendo cualquier tipo de adicción o cualquier tipo de conducta compulsiva, vamos a estar familiarizados con la verdad del sufrimiento. En realidad, aun cuando se me ocurre que nunca escuchó de Buda, ni de sus enseñanzas, ni de los maestros y líderes espirituales posteriores, vamos a poder comprender que el núcleo de sus aprendizajes en toda su vida tienen que ver inicialmente con el haber descrito que tenemos que aceptar que nuestra vida humana tendrá sufrimiento. Y de hecho puede ser increíblemente liberador escuchar esto tan directamente y tan claramente, porque ninguno está tratando de convencernos o de convertirnos en alguna creencia determinada. Nadie te va a estar diciendo que creas en algo en especial, ni tampoco que tu experiencia sea de determinada manera o de otra. De alguna manera, por primera vez, pareciera que nos está planteando esta verdad de Buda una primera aproximación, y es que también nuestra vida humana tiene sufrimiento. Buda también enseñó la manera de liberarnos del sufrimiento, y el corazón de las enseñanzas de Buda para la liberación del sufrimiento, lo que nosotros llamamos el Dharma, es o corresponden con estas cuatro nobles verdades. Estas verdades y los compromisos que estas cuatro verdades tienen son la fundamentación de nuestro programa. Y es lo que vamos a relatar ahora.
Entonces, la primera de las verdades es que existe el sufrimiento, ¿sí? Y nos comprometemos a comprender cuál es la verdad del sufrimiento. La segunda es que existe una causa del sufrimiento, y que esa causa del sufrimiento eh, es el deseo imperioso de uso de sustancias, de drogas o de cualquier tipo de deseo excesivo que lleva a que suframos. Y entonces nos comprometemos a comprender esto. Lo tercero es que la finalización del sufrimiento puede terminar y nos comprometemos a comprender que nuestra experiencia de sentir menos deseos imperiosos de consumo va a llevar a menores cantidades de sufrimiento. Y lo cuarto es recorrer el camino que lleva a la finalización del sufrimiento. Nos comprometemos a cultivar, a desarrollar este camino. Entonces, como un sendero o como un camino que nos muestra eh, la posibilidad de avanzar, esto que llamamos, o lo que se llamó, o lo que se llama dentro del budismo, las cuatro nobles verdades, pueden ayudarnos en encontrar una salida al proceso de la adicción y una llegada y un camino de recuperación. Así que como nuestro seminario de hoy se llamaba o tiene relación con la primera noble verdad acerca de la existencia del sufrimiento, vamos a hablar precisamente de esto, porque algunas de las maneras en que sufrimos son bastante obvias, como por ejemplo, sufrimos cuando tenemos hambre, cuando sentimos dolor, cuando sentimos decepción, o cuando nos sentimos separados, o nos sentimos excluidos. Algunas formas de sufrimiento son también, podemos decir, menos obvias, como por ejemplo sentir que nos falta serenidad y que nos sentimos, por ejemplo, estresados o ansiosos, o con incertidumbre con respecto al futuro. También sufrimos cuando nos enfrentamos a las enfermedades, a la posibilidad de la muerte, cuando sentimos que estamos envejeciendo. Y evidentemente esto a veces nos lleva a una sensación de separación y de pérdida. Esta idea nos hace sufrir cuando queremos que en definitiva las cosas sean diferentes de como de hecho son. Y todo esto nos produce sin duda sufrimiento. Entonces, la primera noble verdad descansa en la comprensión de que nuestra vida traerá sufrimiento y es insatisfactoria debido a que nuestras experiencias son impermanentes e impersonales. ¿Qué queremos decir con esto? Nuestros sentidos, que Buda comprendía incluir no solamente el sentido del oído, del gusto, del olfato y del tacto, sino también al pensamiento, son poco, decía el Buda, poco confiables y temporarios. Lo que significa que la manera en que experimentamos las cosas hace sentir que el mundo esté permanentemente cambiando. Sufrimos porque esperamos que estas experiencias temporarias, estas experiencias que son impermanentes, decía el Buda, nos satisfagan y satisfagan nuestro deseo de algo para obtener placer y evitar el dolor. Esto es, queremos que, y por eso nuestras experiencias sensoriales, decía el Buda, son poco confiables. Al plantear que nuestras experiencias sean poco confiables, lo que termina sucediendo es que deseamos que este deseo imperioso de consumo y la posibilidad de lograr
tener un mayor placer y evitar el dolor terminen por colmarnos y satisfacernos. Pero lo cierto es que eso es impermanente, a veces sucede y a veces no. Entonces muchos de nosotros hemos intentado tratar de, y no tener mucho éxito en controlar nuestras dependencias, nuestros hábitos y la adicción. Y hemos usado cualquier tipo de fuerza de voluntad, planificando, haciendo pensamientos mágicos, aún imaginándonos que el resultado sería diferente y hasta criticándonos cuando todas las cosas aparecían como las que terminaban siendo. Esto es, que el sufrimiento con el uso de alcohol o con el uso de drogas tenía límites, tenía un tiempo determinado y luego volvía a reaparecer tal vez con mayor presencia. Como alguna vez como alguna vez dijo alguien, el hecho de anestesiar el dolor solo lo hará peor cuando finalmente logre sentirlo. ¿Cuántas veces nos prometimos, podríamos preguntarnos, esta es la última vez y no voy a volver a usar drogas o alcohol, solamente una copa los fines de semana y solamente después del trabajo o solamente en especiales o en ocasiones especiales? Nunca más voy a volver a tomar alcohol a la mañana, nunca voy a estar consumiendo en soledad, nunca voy a consumir o tomar alcohol alrededor de mi familia, nunca voy a tomar y manejar, nunca voy a usar determinadas drogas en ciertas situaciones, y evidentemente eso no ha podido funcionar. Y de la misma manera, ¿cuántas dietas hemos tratado de hacer? ¿Cuántas veces hemos tratado de que no comeríamos impulsivamente? ¿O nos restringiríamos o haríamos ejercicios extras para bajar de peso, ¿no? ¿Y cuántas veces miramos y nos dimos cuenta de que no volveríamos a obsesionarnos con un pensamiento determinado, solamente para pensar que nuevamente puedo tener esta acción compulsiva o puedo llevar adelante esto una vez más? Y lo mismo podemos decir de eh, muchas de las situaciones que nos ponen alrededor del trabajo, o de la tecnología, o de obsesionarnos con cosas para estar eh, jurándonos una y otra vez que no íbamos a sobretrabajar o que no íbamos a estar lejos de ciertas personas o de ciertos lugares a donde terminábamos cruzando cierta frontera de trabajar compulsivamente y terminar realmente muy cansados y agotados. Así que, habiendo sufrido y habiendo luchado con adicciones de todas estas formas, comprendimos que la primera de estas verdades, que esta vida humana traerá sufrimiento, viene de el comprender lo que esta primera noble verdad conecta con el hecho de la recuperación. La adicción es, y este es un concepto central, algo que produce sufrimiento. La adicción es sufrimiento. Sufrimos cuando nos obsesionamos, cuando nos colgamos de situaciones, de personas o de pensamientos, cuando llevamos adelante toda una enorme cantidad de ideas excesivas acerca de la adicción, acerca de las soluciones parciales que tenemos para lograr disminuir nuestro disconfort, para lograr disminuir nuestro dolor, nuestra falta de satisfacción, y tratamos de curar este sufrimiento usando sustancias o conductas que en definitiva crean mayor cantidad de sufrimiento y mayor cantidad de dolor. Y esto hace que la situación se vuelva un hábito
y evidentemente tenemos la fantasía de que vamos a poder controlar esto, que vamos a poder controlar esa experiencia y que evidentemente nunca vamos a estar atrapados por la prisión del sufrimiento. Pero de hecho, cuanto más queremos escapar del sufrimiento, usando drogas, usando alcohol, más reforzamos las paredes o los barrotes de la prisión. Y los hacemos mucho más fuertes y mucho más altos a medida que seguimos perseverando en la adicción. Entonces, podemos pensar que la liberación va a venir cuando comprendamos que el verdadero poder para eliminar esto es cuando dejamos de lado estas formas insuficientes y poco felices de liberarnos del sufrimiento. Este es un programa entonces que liberarnos del sufrimiento requiere sentirnos con mayor satisfacción, con mayor poder, con mayor capacidad de poder responder. Es la capacidad que podemos tener para resolver esto de dejar ir conductas que ya no nos sirven para empezar a cultivar lo que realmente nos hace bien. O sea que para eliminar el sufrimiento que produce la adicción, lo primero que debemos hacer es detener, frenar, abstenernos de toda conducta adictiva que sabemos que por mínima que sea, nos va a provocar más sufrimiento. Y por supuesto, que si hablamos de adicción, hablamos también de algo que es fundamental y es el trauma. Porque para muchos de nosotros el sufrimiento también existe como una forma o como una respuesta al trauma. El trauma que siempre se describe como el daño psicológico que sucede después de vivir una situación muy atemorizante o muy estresante, y es causada por una enorme cantidad de estrés que nos excede en nuestra capacidad o en nuestra habilidad para enfrentar esto y nos hace funcionar muy deficitariamente, con muchos límites, aún después de que el evento sucedió. El trauma, por otro lado, puede aparecer, como a veces sucede, de nuestras experiencias en el pasado, nuestras situaciones cuando éramos pequeños, y evidentemente, de repente, puede desarrollarse a lo largo del tiempo en situaciones en donde percibimos que el mundo realmente ha cambiado. O sea, cuando nosotros tenemos trauma y lo experimentamos durante una situación determinada, el mundo ya no vuelve a ser el mismo y nosotros no volvemos a ser los mismos. ¿Sí? A veces el trauma viene de situaciones que ponen en riesgo mi vida, situaciones que me dejan o me ponen sintiéndome en peligro físico o en peligro psicológico, y esto puede ser traumático. Entonces, para el tema del trauma y la adicción, es importante notar que no es el hecho objetivo del evento solamente lo que hace que yo lo sienta traumático, sino que es la percepción subjetiva de la persona que lo experimenta. O sea, para muchas personas algo traumático va a ser una situación determinada, y para otra persona algo traumático puede ser algo diferente. Generalmente, cuanto más desesperanza y más temor produzca, y cuanto más tiempo dure el proceso, más nos vamos a sentir traumatizados y más propensos vamos a ser al uso de alcohol o al uso de drogas. Por otro lado, el estar apegados al dolor puede ser algo tan insidioso y tan doloroso como el trauma. Y puede tener el mismo impacto. Y
¿Qué es el estar apegados al dolor? Es la herida emocional eh, en una relación emocional con nuestros cuidadores que frecuentemente genera una relación de abuso, de negligencia o de inconsistencia en el cuidado a lo largo de mi primera infancia. ¿Mm? Entonces, una relación de apego vinculada con el trauma, una relación de apego vinculada con el dolor, a donde hay negligencia, a donde hay dolor, a donde hay trauma, abuso, negligencia. De esa manera se produce el trauma y que puede llegar a temer o aún a sentir pánico, eh, o a no confiar ¿eh? Cuando tenemos relaciones con otros seres humanos en la adultez. Y entonces, el problema de el daño o del apego en relaciones que nos producen daño y trauma impacta nuestra recuperación porque en realidad cuando hacemos una práctica meditativa, algunas personas no pueden hacerla porque no se sienten apoyados, se sienten inseguros o sienten que van a estar en peligro. Cuando alguien tiene traumas o ha tenido traumas y tiene dificultades y evoca esos traumas en la meditación, evidentemente esto puede seguir activo en sus cuerpos, en su mente, y de esa manera es difícil enfocarse en la respiración y en el momento presente. ¿Mm? Y en otras ocasiones nosotros vemos esto porque muchas personas se ponen bastante renuentes a participar de los grupos o a participar de la meditación. Y en este caso, una relación de confianza y una relación de unión hace que esa falta de confort y esa desconfianza se transforme en una conexión compasiva con el otro para volver a establecer un vínculo de afecto y de apoyo. Nuevamente, es sumamente importante el seguir este proceso con mucho cuidado porque existen algunas maneras, como vemos, mediante las cuales una persona puede sentirse segura y puede sentirse más contenida cuando ha tenido antecedentes de trauma. Y entonces, el ser compasivos con esa persona, el ser alguien que pueda combatir la falta de confort y de conexión con el otro cuando lo necesita, es una de las tareas más importantes que el grupo tiene. Entonces, el trauma y el dolor que produce las relaciones de apego, cuando hay, eh, cuando hay negligencia o cuando hay violencia física o verbal, son súper relevantes e importantes para el sufrimiento y la adicción, porque de hecho producen un impacto que es muy intenso, ¿no? Muchos estudios muestran que la mayoría de las personas que luchan con la adicción han experimentado traumas durante muchos años a veces, y este proceso sirve para, evidentemente, alejarnos de el sufrimiento de una manera muy, muy terrible, ¿no? Porque produce más sufrimiento. Porque el mismo sistema que hace que nos sintamos seguros de el dolor que podemos experimentar usando alcohol, usando drogas, es el mismo sistema que produce deseos imperiosos de consumo, y lo que finalmente provoca es sufrimiento. Y este sistema responde demasiado cuando el trauma está presente, porque se percibe realmente como una gran amenaza
y en última instancia, tanto en el cuerpo como en el corazón, como en la mente, hay sensaciones de desesperanza, hay sensaciones de dolor, hay sensaciones de inseguridad y de incertidumbre y seguramente de vulnerabilidad. Y cuando eso pasa, este sistema realmente puede hacer que eh, toda nuestra experiencia se vuelva bastante difícil. Porque evidentemente cuando tratamos de dejar las drogas, tratamos de dejar el alcohol y estos traumas siguen activos, tu sistema te va a seguir diciendo, esto no es seguro, cuidado, cuidado, ¿no? Volvé a usar drogas o alcohol, sabés que no te va a servir, pero te va a quitar esa sensación tan fea y negativa. Para algunas personas, los síntomas del trauma pueden ser increíblemente severos y durar muchísimo tiempo, ¿no? Eh, Muchos de nosotros a veces hemos tenido pensamientos intrusivos, obsesivos, que parecen aparecer de la nada, en donde sentimos confusión y en donde tenemos cambios en la forma de sentirnos, y las respuestas traumáticas que nos llevan a esto hacen que intentemos evitar estas actividades o muchas situaciones y personas que pueden producir memorias de la situación traumática. Y por supuesto, evidentemente eso hace que estemos con ira, con temor, con vergüenza, con aislamiento, y cuando hay interacciones sociales, esto también puede provocar muchas inhibiciones y problemas de comunicación. Así que el trauma y el apego a situaciones de dolor llevan a todas estas emociones que no son las mejores. En un nivel más profundo, el trauma hace que se nos haga muy difícil enfrentar una relación saludable y satisfactoria, eh, enfrentar una relación de mayor eh, entereza, de mayor amplitud y sentirnos seguros en el mundo, ¿no? Em, Esto es importante para cualquier persona en recuperación, porque esto es una llave importante para comprender que la experiencia de la compasión, de la amabilidad, más que el enjuiciamiento, es esencial como una parte de la recuperación. O sea que si nosotros sumamos trauma como tratamiento de la adicción a una situación o a una persona que ya está traumatizada y que ya está sintiéndose mal por lo que ha vivido, vamos a agregar mayor dolor y mayor problemas. Y por eso muchos de nosotros hemos ido hacia sustancias adictivas o a conductas adictivas en una manera de escapar del trauma. Y de muchas maneras escapar del dolor y escapar del trauma o de lo que eso nos produce es una técnica de supervivencia cuando sentimos que nada funciona o que es difícil vivir con el dolor y el trauma o la reverberación del trauma que esto nos produce. Mientras que esto puede darnos un alivio temporario, seguramente en el largo plazo no va a ser suficiente. Y como decía antes, esto nos va a llevar a mucho mayor dolor. Pero el trauma no es nuestra falta. Pero sanar, intentar superarlo, es nuestra responsabilidad y es el derecho que tenemos para vivir mejor. Entonces el desarrollar una comprensión que permita ir hacia los efectos del trauma, tratar de disminuir el impacto que tiene y disminuir la forma en que eh, conecta o interfiere con nuestras relaciones afectivas, con otros, con nosotros mismos, con nuestra sensación de seguridad, con cómo nos sentimos. Todo esto es nuestra tarea de recuperación y es una parte
súper importante de la curación o la superación de la adicción. Así que básicamente esta ha sido nuestra primera noble verdad, ¿no? Cómo nuestra vida humana traerá sufrimiento, cómo podemos hacer para no agregar sufrimiento extra a nuestra vida. Em, Tal vez tengamos algunas preguntas, tal vez tengamos algún tipo de decía, de inquietud que ustedes quieran plantear. De todos modos, lo pueden hacer en nuestra, eh, nuestro canal de internet, y si no, lo pueden hacer a través del mail, que es consultasevolucion@gmail.com. Pero la segunda parte de nuestra sesión de hoy tenía que ver con la meditación. Y la meditación era una meditación de paz, de bienestar y de amor. Para intentar eh, enfrentar el sufrimiento con paz, bienestar y amor. Y si podemos hacer eso, bueno, comenzaremos a sanar este sufrimiento que a veces experimentamos dentro de nosotros. Así que vamos a seguir avanzando en nuestra presentación de hoy, y para eso vamos a continuar con nuestra meditación. Entonces vamos a hacer, para comenzar nuestra meditación de hoy, 3 inspiraciones profundas y 3 expiraciones. Dos, y la tercera. Bien, entonces vamos a intentar llevar nuestra atención consciente a la respiración y a cómo el aire va ingresando por nuestra nariz, nuestra garganta, y llena los pulmones de aire, expande mi abdomen. Y cuando expiramos, vamos liberando tensiones y nos sentimos con mayor contento y capacidad para avanzar en nuestra meditación. Tratamos de estar cómodos en nuestro asiento, con el respaldo tal vez en contacto con nuestra espalda, en una posición rígida, mejor dicho, en una posición de la espalda derecha, pero no rígida, con la cabeza equidistante, ni muy adelante ni muy atrás, y los hombros cayendo naturalmente a lo largo del torso. Y entonces vamos a notar cómo vos estás básicamente bien en este momento, que tenemos suficiente aire para respirar, que vos estás básicamente en buena condición física. Y tratemos también de sentirnos lo más seguros que podamos, sabiendo que podemos permanecer con conciencia de algún riesgo potencial que podamos tener,
Pero mientras eso pasa, también permanecemos con calma, permanecemos serenos, con la fortaleza de sentirnos con bienestar y con seguridad, dejando ir cualquier tipo de temor, cualquier tipo de preocupación, cualquier tipo de malestar, sin defendernos, sin luchar, simplemente teniendo conciencia de que cualquier deseo imperioso de consumo, de cualquier cosa que yo quiera o que esté relacionado con mi seguridad, puede ir alejándose, puede ir desapareciendo, abriéndose en un sentido de paz. Y a medida que nuestra meditación continúa, podemos traer a nuestra mente a una o más cosas por las que vos te sentís con gratitud. Las personas, los lugares, las cosas que apreciás. Podés traer a tu mente las cosas por las que te sentís bien, dejando ir los desacuerdos, dejando ir la frustración, explorando el sentido de sentir que nuevamente las cosas están todo lo bien que puedan estar y reconociendo que podés llevar adelante tus objetivos sin tensarse, dejando ir cualquier presión, dejando ir cualquier impulso, teniendo conciencia de cualquier deseo relacionado con mi satisfacción inmediata, tratando de que ese deseo se vaya yendo, abriéndome a un sentido de bienestar. Y a medida que sentimos nuestra respiración llenando y enriqueciendo todo nuestro cuerpo, en este momento presente, tratamos de llevar nuestra mente a uno o más de los seres acerca de los cuales nosotros sentimos amor y a quienes queremos brindarles cuidados. Y también traemos a nuestra mente y a nuestro corazón a uno o más seres que te quieran a vos o que se preocupen por vos. Abriéndote a sentirnos cuidados con compasión y amabilidad o amor por otros y por nosotros mismos.
abriéndonos en la emoción de sentirnos cuidados, con mucho bienestar, con calidez y una sensación de amor que fluye desde nosotros y fluye hacia otros. Reconociendo que todavía podés buscar, sentir amor mientras vos te sentís lleno de amor dentro tuyo, dejando ir a las emociones de dolor, de resentimiento, de inadecuación, incrementándolas y reemplazándolas por el hecho de descansar en una sensación amorosa. También dejando ir el estar colgado de otros, dejando ir esta sensación de necesitar o de impresionar a otros, con conciencia plena de cualquier deseo impulsivo de consumo relacionado con el deseo de estar vinculado, conectado con otros, yéndose, pero permaneciendo abierto a una sensación de amor. Y cuando continuamos respirando momento a momento, siendo conscientes ahora y ahora de nuestra respiración, tratamos de encontrar una sensación dentro nuestro a donde nuestras, nuestras necesidades ya estén satisfechas, tratando de buscar una sensación de paz, de bienestar y de amor conjunto, tratando de descansar en el bienestar, recibiendo nuestro próximo momento mientras nos sentimos ya llenos de bienestar, de paz y de amor. Con conciencia de que cualquier deseo imperioso sea visto como algo innecesario. Cualquier sensación de deseo imperioso dispersándose como nubes que van disipándose en medio de la luz del sol, alejándose mientras vos permaneces en una sensación de bienestar. Y lentamente podemos ir abriendo los ojos y volviendo a estar en contacto con
las actividades del día. Para seguir adelante con todas nuestras tareas. Bueno, y de esta manera hemos llegado a la finalización de nuestro seminario del martes. En él estuvimos analizando la primera noble verdad sobre cómo nuestra vida humana trae sufrimiento y cómo hay una conexión entre el trauma, el sufrimiento, y cómo debemos lograr desligar esta metodología que a veces en la adicción existe, que a veces no, que siempre existe, de llevar adelante conductas que me liberan parcialmente del sufrimiento para terminar provocando mayor sufrimiento. Y luego hicimos una meditación de paz, de bienestar y de amor, enfocada en la posibilidad de combatir o de aceptar que el sufrimiento existe, pero llenando nuestra conciencia, las sensaciones de nuestro cuerpo y de nuestro corazón de bienestar, de amor y de capacidad para sentirnos realmente llenos de todo eso. Bien, hemos terminado nuestro seminario del martes y queremos volver a invitarlos al seminario del próximo martes, a donde veremos nuestra segunda noble verdad y llevaremos adelante también una meditación para continuar con nuestro programa budista de recuperación y compartiendo con ustedes estas enseñanzas. Espero que les haya gustado el seminario y que lo puedan utilizar en su vida y que tengan una excelente semana. Nos encontramos la semana próxima, el martes, en el seminario de las 19 horas. Gracias.